Si te gustan las artes marciales, probablemente hayas visto alguna vez alguno de estos vídeos. Y sí, creo que no sorprenderé a nadie si digo que las artes marciales son potencialmente lesivas. A fin de cuentas, estamos hablando en la mayoría de los casos de deportes de combate, con lo que ello implica. Movimientos explosivos en rangos articulares amplios y a veces en situaciones de poco control sobre el movimiento que realizamos. Una lesión es el daño que se produce en un tejido, ya sea hueso, músculo, ligamento o cualquier otro, que sucede cuando la tensión que recibe dicho tejido es superior a su capacidad para absorberla. Si te hacen una llave de tobillo y permites que toda la fuerza que ejerce el oponente recaiga sobre los ligamentos que sujetan la articulación, probablemente estos se rompan total o parcialmente. Una vez entendido esto, en este vídeo te voy a hablar sobre las lesiones en Jiu-Jitsu, cuáles son las más comunes, la gravedad de las mismas y si hay alguna manera de prevenirlas o no. Primero, me gustaría que reflexionases sobre el motivo que te ha llevado a practicar artes marciales. Si es una cuestión de defensa personal, de salud porque quieres hacer ejercicio, competitiva porque buscas retos a los que enfrentarte o simplemente es una cuestión cultural, de aprendizaje o de desarrollo personal. En cualquiera de los casos, tienes que conocer los riesgos que la práctica conlleva para poder evitarlos, o al menos afrontarlos en caso de que no hayas podido evitarlos. Tú eres responsable de tus acciones y de formarte para que todas las decisiones que tomes estén correctamente informadas. No es el maestro, ni los compañeros, ni la suerte quien determina los caminos que tú decides coger. Así que, si antes de ir a escalar el Everest te aprenderías todas sus rutas, entenderías por qué debes aclimatarte, qué es el mal de altura, cuáles son los riesgos, qué material necesitas, cuánto vas a tardar, etc., cuando inicies tu camino en las artes marciales debes hacer lo mismo. Ahora ya, hablando del Jiu-Jitsu en particular, vamos a ver cómo se producen la mayoría de lesiones, cuáles son y qué podemos hacer para reducir las posibilidades de sufrir una lesión. Las acciones en las que se producen la mayoría de las lesiones, y no es casualidad, son los scrambles, es decir, esos momentos en los que ninguno de los dos luchadores tiene el control y luchan por el mismo. Se producen acciones dinámicas muy rápidas y fuertes por el control, y hay mucha incertidumbre, por lo que hay más riesgo de lesión. Otras situaciones en las que se producen un menor pero importante número de lesiones son las sumisiones, ya sea por aguantar de más o por no haber tenido tiempo para tapear. Y por detrás en incidencia están los derribos y otras situaciones. Las articulaciones que más se lesionan por la práctica de Jiu-Jitsu son los dedos tanto de la mano como del pie, en los que comúnmente se dan esguinces o distensiones consecuencia de aplastamientos, golpes o por engancharse en la ropa del cuerpo del compañero y llegar a rangos articulares excesivos. Las rodillas, sobre todo lesiones de menisco, esguinces y distensiones musculares o tendinosas. El hombro, en el que se dan diversas lesiones del manguito de los rotadores, esguinces y subluxaciones o incluso luxaciones. El codo, en el que el mecanismo lesional habitual es la hiperextensión del mismo, generando esguinces y dolor. Y la espalda y la columna, en la que típicamente se dan lesiones musculares de poca gravedad, como pueden ser las contracturas, sobre todo en el cuello y parte alta de la espalda, y de mayor gravedad, como son las lesiones en los discos intervertebrales. Estas son las lesiones más comunes, aunque evidentemente hay muchas más, pero con menor incidencia. Por otro lado, también cabe destacar que hay muchas lesiones leves o por sobrecarga que nunca llegan a diagnosticarse por un médico especialista, y sin embargo generan dolor agudo o crónico en el practicante. Como podemos ver, la mayor parte de lesiones no son ni fracturas óseas ni contusiones. La gran mayoría son articulares y de las partes blandas que sirven para sujetar pasivamente la articulación, como los ligamentos o las estructuras que transmiten las fuerzas y distribuyen las presiones, como los meniscos y los discos intervertebrales. Si entendemos las características del deporte, tiene mucho sentido por la diversidad de posiciones y rangos articulares, rotaciones y fuerzas de cizalla que se producen a lo largo de una sesión. ¿Pero se puede hacer algo? Desde luego, te explico cuál es, desde mi punto de vista, la forma de afrontar todo esto. Lo primero y más importante es la técnica. La técnica tiene un sentido. Idealmente, ningún gesto de este deporte está pensado de tal manera que pongas en riesgo tu integridad física para conseguir tu objetivo. Evidentemente, esto solo sucede en los libros y la teoría, pero cuanto más te acerques a la técnica ideal del gesto, menos riesgo va a haber, ya que realizar los gestos técnicos correctamente implica que la mecánica del movimiento es ideal y no se producen fuerzas extrañas sobre las articulaciones. Por tanto, trabajar la técnica con mucho foco y no realizar acciones que desconoces o de las que no estás muy seguro es una cuestión de responsabilidad que debes tener en cuenta para no herirte ni herir a los demás. Lo segundo es el trabajo de la movilidad, y no me refiero al trabajo de flexibilidad como pueden ser los estiramientos pasivos, sino a una movilidad funcional.
enseñar a tu cuerpo a llegar a rangos articulares amplios con control y fuerza en dichos rangos. Esto es clave para evitar muchas de estas lesiones. Sobre esto hablaré en un vídeo próximamente, así que estate atento. Tercero, y relacionado con el trabajo anterior, es trabajar la fuerza general y específica. Una musculatura fuerte es capaz de soportar mejor las tensiones agudas producidas por los esfuerzos del entrenamiento, aumentando así la resistencia a las distensiones musculares y sujetando mejor las articulaciones gracias al mayor tono muscular. El trabajo de fuerza aumenta también el grosor y la resistencia de los tendones y reduce la fatiga del tejido y la probabilidad de desarrollar lesiones crónicas por sobrecarga. Por último, me gustaría hablar de la intensidad en los sparrings o combates simulados. Como ya he hablado anteriormente en este vídeo, debes saber el para qué haces artes marciales. Si tu principal objetivo en un sparring es someter al otro cueste lo que cueste para alimentar tu ego, debes plantearte si la otra persona con la que entrenas está de acuerdo con esta filosofía. Esta intensidad puede provocarte graves lesiones a ti y a tu compañero, además de que te impide mantener el foco en realizar las técnicas de forma correcta, sobre todo en principiantes. Así que, sé responsable, olvídate de egos y cuida tu salud y la de los demás. Una lesión te impide progresar, no lo olvides. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.